Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Quiero que incline su cabeza, si le es posible, cerrar sus ojos y ponerse en comunión con el Señor para escuchar esta palabra que Dios quiere hablar a su corazón. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Te suplicamos, oh Dios, que uses este vaso de barro, esta vasija, como tú quieras, Señor. Rompe cadenas, desbarata yugos, opera milagros y maravillas, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, destruimos y desbaratamos todo lo que el enemigo quiera hacer para estorbar, para distraer la exposición de esta palabra que será expuesta para bendición de la vida de miles y miles. Muchos escucharán en directo, pero otros en diferido en diferentes partes del mundo. Dios, usa tu palabra, que no regrese vacía. Salva a los pecadores, liberta a los cautivos, fortalece a tu pueblo, Señor. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo, clamamos y declaramos con nuestra boca la victoria y la sangre de Cristo cubriendo nuestro ser. Muchas gracias, Señor. Amén. Hermanas y hermanos, amigos que nos escuchan, ojalá hayan muchos amigos escuchando esta palabra que Dios quiere dejar en su corazón. Hemos titulado este mensaje, Dios habla de muchas maneras. Alabado sea el Señor. Qué importante y necesario es atender a la voz de Dios. Él ha hablado a generaciones, pueblos, aldeas, naciones, continentes, de muchas maneras. Ha hablado de muchas formas al hombre. Es increíble y sorprendente ver y escuchar la forma en que Dios se ha dedicado a hablarle al hombre. La palabra dice claramente, ¿qué es el hombre? Para que tenga de él memoria. ¿Qué es el hombre? Para que lo visite. Le ha hecho un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria, de honra. ¿Qué es el hombre? Si nos ponemos a meditar en lo que somos, pues está escrito lo que somos. El apóstol Pedro dice que somos como una neblina que pasa. También dice que somos como una sombra. Y sigue diciendo que somos como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es.
y como la flor de la hierba, que florece en la mañana, y muchas plantas de flores en la tarde, ya no existe la flor que apareció en la mañana en una planta, en una hierba. Ese es el hombre. El hombre es un peregrino en la tierra. El hombre es un pasajero, un transeúnte. Vamos de paso hacia una eternidad, y por esa razón tenemos que exponer el mensaje de la palabra y llamar a los hombres y mujeres al arrepentimiento, para que muchos de ellos puedan un día caminar por esta senda que hemos transitado muchos de nosotros por largos años, y que puedan un día no solo transitar por esa senda, no solo empezar el camino, sino llegar a la patria celestial, a la meta final. La vida humana, la vida de los seres vivos, vivientes, es pasajera. Y la vida de un ser humano aquí en la tierra es temporal. Se pasa muy rápido, y es un salto de lo presente, de lo temporal a lo eterno. Y esperamos un día que nuestra alma, nuestro espíritu puedan ascender, ser arrebatados, ser llevados por la mano poderosa de Dios al paraíso eterno, a la patria eterna, donde permaneceremos por la eternidad. Dios le ha hablado al hombre de muchísimas formas, no siendo nada, como ya dijimos. Y como lo menciona las Sagradas Escrituras, Pablo dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Somos unas vasijas de barro. En la excelencia, el poder, lo que vale, lo significativo, es Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En Cristo estamos completos. Alabado sea el Señor. Él es nuestro todo. Sin embargo, siendo el Rey del universo, el Creador, el Dios altísimo, el soberano de los reyes, ha tenido en cuenta al hombre y ha empezado a buscar a los seres humanos y a evitar que las almas vayan al infierno eterno. La palabra dice: no quiero la muerte del impío, del que muere, pero el alma que pecare, esa morirá. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por tal razón, Él se ha dado a la tarea de hablarle al hombre. Y le ha hablado de muchas maneras. La palabra que leímos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras,
En otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días, los días que vivimos nosotros, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él nos ha hablado. A los antepasados les habló por los profetas. Le habló al pueblo por profetas, por maestros, por instrumentos que Dios levantó en el pueblo para hablarle al pueblo, para que se apercibiera, para que no se perdieran. Esa tarea es increíble. Dios ha estado detrás del hombre, detrás de las criaturas, detrás de los seres humanos, detrás del alma de estos instrumentos, para que no se pierdan. Pero Dios creó al hombre con un libre albedrío, con una libre voluntad, y el hombre escoge lo que le da la gana escoger. Yo escogí la patria celestial, el camino eterno que conducirá a la eternidad, a la presencia divina. Yo la escogió mi alma, mi espíritu, mi ser, mi inteligencia, mi sabiduría. Escogió ese camino, porque los entendidos entenderán y resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es importante el énfasis que estoy haciendo en la manera tan dedicada de un Dios soberano, dueño de todo, inclinándose a oír la voz de un pedazo de barro como yo, y de tenerme tanta paciencia, de haber bregado y luchado tanto conmigo y con millones de hombres y mujeres en la tierra, para que no nos perdamos por la eternidad. Alabado sea Dios. Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces, de diferentes formas. La palabra nos dice en el libro de Job, el capítulo 33, me llama la atención cómo dice el versículo 14 al 16, dice la palabra: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El Señor habla por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Eso es extraordinario. Alabado sea el Señor, porque Dios nos ha hablado de tantas maneras que es difícil no entender. El hombre entiende, el pecador entiende que está perdido, sabe que está perdido, pero le parece mejor
servir al diablo, a los brujos, a los sodomitas, a la idolatría, a la suciedad, vivir una vida corrompida, perdida, le siente mejor sabor que servir a un Dios santo. Porque servir a un Dios santo equivale a santificarse, a apartarse del mal, a botar todo tipo de basura, de suciedad, para poderse presentar ante Él. La mayoría de los pecadores piensan en que ya no podrán ejecutar su pecado, consumar sus malas acciones, su vida corrupta, ya no se podrá revolcar en parrandas, en prostitución, en vicios. Entonces se les hace duro, pero Dios les habla. Ha habido pecadores que han tenido revelaciones, que han tenido sueños, que están entrando al infierno, que los están matando, que se están matando en un accidente, y eso los ha hecho reaccionar, porque Dios les ha hablado. Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Hermano y hermana, Dios ha hablado a través de terremotos, de huracanes, de tormentas, de volcanes, de pestes, de enfermedades contagiosas como esta que ha azotado al mundo. Es una voz de parte de Dios. Sea lo que haya sucedido, sea que se haya creado ese virus infernal, quien lo creó tiene que estar poseído por demonios en cantidades suficientes para tener la valentía y la falsedad para eliminar a tantos seres humanos. Pero son señales inequívocas en las cuales Dios le habla al hombre. Dios le habla por esas plagas. Dios habla por el hambre que se mueve en muchos lugares de la tierra. Dios habla por tormentas, por huracanes, por tempestades. Dios habla sencillamente porque hay un zanjón, un callejón, una hondonada seca, donde hace cientos de años no corre agua, y de repente vino un invierno fuerte en esa zona, en esa región, y creció un río, se estableció un río donde por cientos de años no existía. ¿Cómo no voy a entender que Dios está hablando? Dios está hablándole a esa gente de ese lugar. Dios está hablando porque hoy lo que ocurre en un lugar lo sabe el mundo entero a través de los medios de comunicación, y lo sabe en cuestión de segundos. Y eso hace que lo que ocurre en otro continente lo conozcamos nosotros, lo conozca yo y me entere de lo que está pasando allí, para que Dios pueda hablar a mi vida y Dios le hable a todo ser humano. Dios habla a través de las pestes, a través de las revueltas sociales, de guerras, de rumores de guerras, de conflictos entre la sociedad, entre gentes, entre bloques de un mismo país, unos levantados contra otros, un reino contra otro, una nación contra otra. Son señales veraces
de lo que Dios está hablando. Y se nota abiertamente, hermano y hermana y amigo, se nota la ira de Dios contra esta tierra. Dios está irado contra este mundo. Y las cosas que vienen de camino, lo que sucederá en este planeta en poco tiempo, será terrible, aterrador, porque el pecado, la iniquidad, la maldad, la inmoralidad, la suciedad ha subido de peso, de estatura, y ha sido vista por la presencia del Señor. Y Dios tiene un tiempo para todo. Definitivamente, los antidiluvianos fueron destruidos por ese juicio. Pero antes, la palabra dice que Dios vio que la maldad era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal. Esto indica que lo único que pensaba esos hombres y mujeres en ese tiempo era hacer daño, hacer mal, cometer pecado. No había otra cosa en sus mentes. El designio de sus pensamientos era de continuo al mal, al pecado, a corromperse, a hundirse, y se habían olvidado totalmente de Dios. Dios habla de muchas formas. Dios habla de muchas maneras y muchas veces, para que el hombre entienda, el hombre comprenda. Pero hay gente que puede estar bajo el juicio de Dios, puede estarse muriendo, y endurecen su corazón. Su corazón se ha endurecido para no escuchar la voz de Dios. Y dice en Proverbios número 1, verso 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Porque todas esas formas, todas esas maneras en las que Dios le habla al hombre, todos esos juicios que caen sobre la tierra, es para que abramos los ojos y los oídos, y para que volvamos el corazón a Dios y nos acerquemos a Él. Sin embargo, la gente, muchos hombres y mujeres, se han alejado de Dios y no les importa, no les interesa servir a Dios ni obedecerle. Y eso hace que vivan en una zozobra, en un terror. Me atrevo a decir que muchos han muerto en este tiempo de pandemia a través de ese virus infernal, ese COVID-19. Pero muchos de ellos murieron de miedo, de terror, aterrorizados. Solo de escuchar cualquier o sentir un síntoma de cualquier cosa, ya lo asocian con esa plaga, con esa enfermedad, y se mueren, algunos de un infarto, otros del mismo terror. Se le altera los nervios, el organismo, y les producen otras enfermedades que los matan, porque eso
es parte del juicio. La gente que no conoce a Dios, que no confía en Él, que no viven para Él, tienen que vivir bajo el terror. Lo contrario a los hijos de Dios, aquí dice que el que oye a Dios, el que le sirve a Él, vive confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La palabra sigue diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. La palabra dice que ninguna plaga tocará a tu morada. Es importante entender que los juicios vendrán sobre la tierra y vendrán no como han venido, con más ímpetu, con más violencia, con más poder. La palabra dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Quiere decir que habrá una población sobreviviente, una minoría sobreviviente en la tierra que vivirá tranquila. ¿De qué manera? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hermano y hermana, si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene la presencia de Dios en su vida, tiene la palabra de Dios en su corazón, en su alma, no debe temer, mantener un terror en su vida en esta tierra. Debe confiar en Dios, debe esperar en Dios. La confianza suya debe ser Dios. Él es mi amparo, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El problema estriba, hermano y hermana, en aquellos que no oyen la voz de Dios